Qué interesante, porque en todo eso opera, como dije, 4 principados de demonios, operan espíritu de guerra, espíritu de odio por miles de años, hasta hoy en día. No ha cambiado la historia. No olvidemos que en esas regiones fue donde estuvo el jardín del Edén, según el libro de Génesis, y que ahí en ese lugar fue donde Satanás, el diablo, dio el primer golpe contra el ser humano, contra Adán y Eva. Pero vamos a seguir adelante. Gomer también fue hijo de Jafet, Génesis 10:2. Es lo que conocemos como el norte de Asia Menor. Mire qué interesante, el norte de Asia Menor. Togorma, este fue hijo de Gomer, Génesis 10:3, hoy en día es Armenia. Interesante, Armenia antes de la caída de Rusia no existía, se fundó otra vez como país después de la caída de Rusia. Saba y Dedán, 2 países africanos al sur de Arabia Saudita y Yemen. Interesante. Dice el 38:7-9, que estoy haciendo el resumen completo primeramente de los comentaristas y después entramos ya en esencia. Dice, morarán confiadamente, hablando la profecía, que el pueblo de Israel estará morando confiadamente. Un día de esto, el primer día que ustedes y nosotros llegamos juntos y nos quedamos en Tel Aviv, y nos quedamos allí en el puro frente de la playa. Ustedes recordarán a los judíos esa noche, allí en la playa de Tel Aviv, corriendo, caminando, los niños jugando, pateando, confiadamente, exactamente como lo dijo el profeta, un pueblo que estará confiado. Los han visto esta noche, ustedes han salido estas noches aquí en Galilea y ven cómo los israelitas andan en la calle con sus niños y todo. Exactamente, mientras yo vigilaba eso desde la ventana del hotel, miraba y recordaba esa profecía. Dice, vendrás tú contra un pueblo que está confiado, que está viviendo confiadamente, tranquilamente, en ese momento. Esta frase del versículo 11-14 indica que Israel de este pasaje está seguro. La nación no está libre del ataque, pero sí está a salvo de la destrucción. El tiempo de la invasión evocada es indicado por 2 frases temporales. De aquí a muchos días, recuerda que dice la profecía del profeta, y al cabo de los años. El contexto entero de la segunda frase aparece solamente aquí en el Antiguo Testamento. La primera frase frecuentemente denota un periodo de tiempo indefinido. A veces se extiende hasta un futuro distante o el fin de los tiempos, según Daniel 8:26. Véase también el versículo 16, donde se vuelve a mencionar al cabo de los días. Es usado como una frase que frecuentemente apunta a los tiempos mesiánicos o hacia el tiempo cuando Israel es reunido. En el 38:10-13, el malvado plan de God sería atacar a un pueblo no preparado, a un pueblo confiado y pacífico en su tierra indefensa. Es decir, que el pueblo de Israel en ese momento estará confiando en los organismos internacionales, en las potencias que le están prometiendo que lo van a defender y que lo van a cubrir. En este momento hay 4 organizaciones que están supuestamente detrás para evitar una guerra de los países islámicos hacia Israel. Esos son Estados Unidos en primer lugar, supuestamente la Unión Europea, el mismo Rusia que forman el cuarteto y las Naciones Unidas. Supuestamente ellos están detrás para que Israel se mantenga y ellos están trabajando en un supuesto tratado de paz, y en eso Israel estará confiando, y ahí es donde viene el peligro según la profecía. Subiré demuestra que God decidirá atacar a Israel, aun cuando Dios predice y controla las malas acciones de Gog sobre Saba y Dadán y Tarsis. Véase 25, el versículo 25-13 y toda la cita que está dando ahí. Los principales representan a sus gobernadores. Sin embargo, unas pocas versiones antiguas traducen en el hebreo como aldeas, esos otros pueblos que se mencionan al final, Dedán y Tarsis directamente. Tarsis otra vez aparece aquí relacionado con España. En realidad no sabemos si este país va a meter sus narices en esta tierra. No olvidemos que España es el sospechoso número 1 en relación al anticristo. España ocupa en la actualidad el título de país propulsor de la paz en el Oriente Medio. Los pastos de Basán hoy en día siguen siendo terreno de pastos al oeste del mar de Galilea. Esto sería Siria y Líbano, 2 países
países que constantemente están ahí y es donde se concentra en este momento toda la atención en los últimos años de Israel. Y qué interesante por la profecía de Ezequiel que dice: hacia el norte, vendrá el ataque directamente del norte. Es muy probable que cuando el Señor Jesús está profetizando en Mateo capítulo 24:7, se esté refiriendo a esta guerra de Gog y Magog, cuando Él dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es probable que el Señor Jesús estaba refiriéndose a la profecía de Daniel. Dice: por favor, analices las palabras de Jesús. También es muy seguro que cuando el apóstol Pablo habló en Tesalonicenses 5, 1 al 3 se esté refiriendo a esta guerra, porque Pablo dice ahí en esa profecía: porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y ahora sí, vamos llegando en esta parte interesante, porque si en estas alturas todo se está dando, el terreno está dado, el espíritu de odio se está dando, entonces la pregunta es: ¿estaría en este momento ya Gog? ¿Quién es Gog? ¿Será cierto que Gog será el último presidente de Rusia? ¿Será él así? ¿Es exactamente él? Bueno, lo digo así porque los norteamericanos siempre están enfocando que Gog y Magog se refiere a el Rusia y Magog, el país de Rusia o Rusia. Pero realmente sería, o el presidente de Rusia, sería el líder ruso el que va a intervenir, sería él el Gog y Magog. Bueno, a estas alturas, como estamos viendo la política de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, la política de Rusia es una política diplomática, más dirigida hacia la diplomacia, y entonces algunos dicen que en este momento el papel de Rusia de liderar un ataque completo hacia Israel está bastante descartado por todos los tratados internacionales que ellos tienen y por el espíritu más diplomático que está teniendo en estos días. Gog, como dijimos al comienzo, es el espíritu de odio. Como citaba el doctor José Luis Náquense, es el espíritu maldito de Amalek. Entonces tendríamos que buscar a un líder que esté envenenando de odio, a un líder que haya comenzado a atacar directamente al pueblo de Israel con odio y que está regando su confusión de odio en todas las naciones. Y aquí vuelvo a citar lo que decía, que ojalá no me olvidara de las palabras del doctor José Luis Náquense en 1996, cuando ni él ni su servidor teníamos la más mínima idea de un posible líder de Irán. Cuando estábamos hablando de Saddam Hussein para escribir mi libro ¿Quién es quién en el Medio Oriente?, con él aquí en la propia frontera, con el doctor Náquense, mientras hablábamos de él, nunca olvido que el doctor Náquense dijo esta palabra: cuidado, me dijo, porque en el Talmud, cuando investigaban en antigüedades judías, me dijo, se nos hablaba de un Gog, de ese espíritu maldito de Amalek, que se levantaría en los últimos días, pero me dijo, pero según lo estaba investigando, me dijo, tenemos que tener mucho ojo, nunca olvido, y ustedes lo van a conocer un día de esto a él, a este anciano. Decía, mucho ojo, me dijo él, en los futuros años con Persia, porque así siempre se dirigen los israelíes cuando hablan de Irán. Mucho ojo, me dijo él, en el futuros años con Persia, porque si estamos en lo correcto, me dijo, se levantará un líder en Persia, y ese líder comenzará a hablar vulcanadas de odio. Cuidado, me dijo el doctor José Luis Náquense, cuidado, vamos a esperar. 1996, 11 años después, 2005, en Irán se dan unas nuevas elecciones y un hombre es elegido presidente de Irán. Su nombre, Mahmoud Ahmadinejad. Y el día que él toma posesión, va a estremecer al mundo y va a poner a Israel inmediatamente con los ojos muy abiertos. Veamos algunos comentarios más sobre esto. Conozcamos un poco quién es este hombre de quien vamos a hablar y de quien hipotéticamente vamos a estar pensando que, cuidado, no estoy diciendo directamente que él es, pero que todas las profecías en este momento apuntan hacia este hombre. Veamos un poco de él. Dice aquí, gana las elecciones el 4 de agosto del 2005, asume el cargo de presidente de la República Islámica de Irán. En el acto de investidura afirma que no permitirá ser intimidado por presiones extranjeras y subraya que no aceptará que se violen los derechos de los iraníes. Su nombre completo es Mahmoud Ahmadinejad.
Su fecha de nacimiento es desconocido, aunque se sospecha que sea en 1956. Su lugar de nacimiento es Gamsar. Su estado civil hasta hoy en día es desconocido, porque entre los islámicos no es tan importante conocer su estado civil como es en el mundo occidental.